Saludos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Crucigrama, descifrando las opiniones de nuestro contexto nacional de país, completamente en vivo a través de la potente señal de CBC Canal 6, cobertura a nivel nacional e internacional. Soy Iván Flores, como todos los domingos, abordando los temas que generan gran impacto en el país. Durante la semana se llevó a cabo la condena, ya 45 años de cárcel, al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, temas relevantes aquí en el país. La conmemoración de los 15 años del golpe de Estado que se llevó a cabo este 28 de junio. La adhesión de Jorge Cálix al Partido Liberal de Honduras. Ya hay una fotografía que circula que sale Jorge Cálix, Roberto Contreras, está Pedro Barquero en esas fotografías. Se ha hecho una visita aquí en San Pedro Sula, la abogada Rixi Moncada, en donde ya presentó de manera oficial a su coordinador de campaña en la costa norte, que es Rudo Pastor. Rudo Pastor es quien va a ocupar la coordinación para la campaña de la abogada Rixi Moncada aquí en el departamento de Cortés. Nuestro tema esta noche aquí en Crucigrama es la condena, 45 años de Juan Orlando. ¿Qué negoció Juan Orlando para lograr estos años en prisión? Todo mundo lo sentenciaba con 1, 2, 3, hasta 4 cadenas perpetuas más 30 años de chascada, pero no fue así. La población ha visto este tema un poco así. ¿Qué pasó en el caso de Juan Orlando Hernández? Y hemos invitado para abordar este tema central al ingeniero Aníbal Cálix, exdiputado ante el Congreso Nacional, y el abogado Raúl Paniagua, quien saludo. Buenas noches, abogado Paniagua. Muchísimo gusto, licenciado Iván Flores. Un saludo al ingeniero invitado también, Aníbal Cálix. Siempre es un gusto estar aquí. Espero que este programa se pueda desarrollar de la mejor manera. Mucho gusto. Ingeniero Aníbal Cálix, qué gusto. No, igual un gusto para mí, un honor estar junto al abogado, junto a ti, obviamente también junto a todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Abogado Paniagua, ¿qué negoció Juan Orlando Hernández? Según su análisis, que me imagino lo ha sorprendido, 45 años, para alguien que se creía que estaba metido hasta de cuerpo entero en el narcotráfico. 45 años logró Juan Orlando Hernández. ¿Veremos más extradiciones? Sí, bien, a veces es un tanto difícil. Sí, todo el mundo o la mayoría de opiniones, o casi todas, esperaban que fuera 1, 2 o 3 cadenas perpetuas porque Juan Orlando Hernández fue acusado por 3 delitos federales, por los 3 delitos federales fue condenado y resulta sorpresivo que al final solo fue condenado por 45 años. Pero aquí hay un dato que hay que expresarlo. Por ejemplo, 470 meses de prisión en los Estados Unidos representan prácticamente una cadena perpetua y esos 39 años que representan una cadena perpetua, prácticamente Juan Orlando Hernández fue condenado a una cadena perpetua y unos años más. Ahora, lo que resulta un tanto difícil es, por un lado, que hay una especie de contradicción. ¿En qué sentido? En que se dice, o podría ser, que Juan Orlando Hernández hizo alguna negociación con la Fiscalía o con los fiscales de la Corte Sur de Nueva York, pero por otro lado, él mismo se declaraba inocente, y entonces, ¿cómo es que se declara inocente y por otro lado está entregando información sobre algún tipo de narcotraficante o personas ligadas a ese tipo de negocio? Por ese lado hay una especie de contradicción. El señor Juan Orlando Hernández decidió prácticamente o desafió, digamos, el sistema judicial estadounidense porque decidió enfrentarse a todo el proceso. Y yo lo manifestaba antes, si él hubiese sido humilde y no hubiese soberbia en él, pues en aquellos tiempos cuando él podía declararse culpable o colaborar con los fiscales, pues entonces lo hubiera hecho y a este tiempo hubiese recibido una condena bastante menor a la que ha recibido ahora. Si recibió 45
años de prisión por 3 delitos federales. Por otro lado, si se hubiese declarado culpable y hace un acuerdo de culpabilidad con los fiscales, posiblemente que Juan Orlando Hernández hubiese sido condenado a unos 30 años y 30 años y con algún beneficio, alguna colaboración dentro de los centros penitenciarios, Juan Orlando Hernández en unos cuantos años posiblemente hubiese podido salir. A mi criterio, yo creo que no ha negociado nada porque ya a los estadounidenses o a los fiscales prácticamente creo que no les interesaría alguna información que pudiese entregar aquí en Honduras, porque aquí en Honduras hay agentes de la DEA, los agentes de la DEA prácticamente tienen un panorama, un bosquejo de todos los políticos hondureños. Lo que yo sí creo que Juan Orlando Hernández tenía algún tipo de conocimiento y pudo, no sé si negociar o entregar alguna información, si es que lo ha hecho, para mi criterio yo lo dudo, pero pudiera ser entre haber dado o informado sobre alguna información de algunos carteles mexicanos. Ingeniero Aníbal Calix, en el Partido Nacional han ovacionado, están muy alegres porque dicen que el hombre volverá en tan poco tiempo, a un hombre que ya está entre los 50 años, 45 de años en la cárcel, y que en la política esto podría sucumbir ante posibles extradiciones donde siempre se han vinculado políticos y empresarios en nuestro país. Sí, bueno, la verdad es que es difícil de entender una postura de celebración para una persona que ha sido ya juzgada y que ha sido declarada culpable. Al final, él va a continuar preso. Él es una persona que el sistema lo declaró culpable de los cargos que le presentaban. Entonces no veo yo la verdad qué nivel de satisfacción puede existir por una condena, realmente independientemente de los años que se le hayan adjudicado. Yo aquí estoy de acuerdo en algunas situaciones con el abogado, en el sentido de que hasta el momento yo no considero que la condena realmente sea una situación relacionada a algún tipo de información que la haya brindado. Yo, hasta donde tengo entendido también, muchos de los convenios y de los acuerdos que tiene de extradición Estados Unidos sí tienen una cláusula en la cual las personas que son extraditadas no pueden ser, no se les puede establecer una pena de vida o en este caso la pena de muerte. Entonces no sé, y puede ser que esa sea una situación también que se haya considerado en este momento para con la declaratoria que se le dio a él. Dicho esto, sí considero que, bueno, el expresidente Hernández tiene dos opciones, ¿verdad? Las apelaciones y en determinado momento también tratar de, al hacer el ofrecimiento de alguna información sobre personas de interés que tenga Estados Unidos, puede ser que él busque reducir su condena. Pero eso va a venir, en mi opinión, más adelante. Hasta este momento yo no considero que eso se ha dado, pero al final, independientemente, y esto quiero recalcarlo, independientemente de los años que le han dado a él, no, nadie está para celebrar. Esta es obviamente a lo personal y familiar es una tragedia para ellos, pero para el país es una tragedia también, que un expresidente de nuestro país esté preso en otro país y en este momento él no tenga ni siquiera un cargo aquí en nuestro sistema de justicia. Entonces, yo creo que aquí no hay nada que celebrar en lo absoluto. Es trágico para el país, dos expresidentes, Rafael Leonardo Callejas del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández del Partido Nacional de Honduras. Abogado Paniagua, Juan Orlando Hernández se ha querido ver como un hombre que enfrentó el narcotráfico, como un hombre prácticamente un endiosado contra el crimen organizado aquí en el país, insistente con esa frase que díganle al mundo que soy inocente, y en esta semana el juez Kevin Castell prácticamente le dijo que ya se callara con eso. Sí, en efecto, yo creo que aquí hay que hacer una separación. Hay que separar a Juan Orlando en dos Juan Orlando, por decir algo. En el Juan Orlando presidente de la República y en el Juan Orlando narcotraficante.
Juan Orlando presidente era el Juan Orlando en la palestra pública. Juan Orlando narcotraficante era un Juan Orlando allá en el ostracismo, donde nadie lo miraba, donde hacía todas sus prácticas o toda su colaboración o toda la injerencia que tenía o todas las directrices que enviaba a través de él, cartel Hernández, como lo han catalogado en Estados Unidos el juez Kevin Castell y múltiples medios de comunicación. Entonces, si separamos a Juan Orlando narcotraficante y a Juan Orlando presidente, a los Estados Unidos el Juan Orlando que les interesó es el Juan Orlando narcotraficante, porque ese Juan Orlando narcotraficante fue el que permeó, el que lesionó, el que laceró lo que es la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos sancionan severamente a toda aquella persona que lesiona la seguridad de los Estados Unidos. Por un lado, el juez Kevin Castell le dijo que todas las cuestiones que había hecho en cuanto a aquellas reuniones que quisieron explotar como medios de prueba dentro del proceso penal, el mismo juez Kevin Castell le manifestó que esas cuestiones que él había hecho eran meramente políticas y el Juan Orlando que le interesaba a los gringos es el Juan Orlando narcotraficante, donde tenían una infinidad de pruebas contra el mismo Juan Orlando Hernández y que en Estados Unidos es más fácil convencer un jurado porque con toda la infinidad de medios probatorios que tenían contra el señor Hernández, fácilmente se convence un jurado. Distinto es este modelo procesal hondureño o que sigue el derecho continental europeo, que los medios de prueba son un poco más restrictivos en cuanto a su interpretación. En Estados Unidos es más laxo y se ha logrado condenar a Juan Orlando Hernández. Ahora ellos tienen que ser sumamente claros a ver qué elementos van a poder establecer en ese recurso de apelación que han anunciado. Posiblemente hagan referencia a una de las testigos que fue presentada por la DEA, que a criterio de la defensa de Juan Orlando Hernández no entregó información veraz, sino que no se pudieron concatenar algunos elementos probatorios, alguna información, y eso es que ellos lo han visto como una debilidad y lo quisieron ver en una moción antes de el juez Kevin Castell dictar la sentencia. Si nos tocara ganarnos un premio récord Guinness, Honduras lastimosamente tendría ya su premio por 2 expresidentes corruptos y narcotráficos. Qué lamentable, ingeniero Aníbal Calix, la institucionalidad corrompida por este tema del narcotráfico involucrado que penetró a los partidos políticos, no desde el tiempo de Juan Orlando Hernández, sino que casi 20, 25 años. Sí, y aquí tocas dos temas súper importantes que hay que recalcarlos. El primero, la institucionalidad. El fortalecimiento institucional es el único que nos va a nosotros a prever de que este tipo de situaciones o que otros presidentes o que otros altos funcionarios sigan realizando este tipo de acciones. Pero aquí vuelve, el que tenemos nosotros, tiene que existir la voluntad política de la clase política a realizar todas estas reformas que se necesita para poder brindar la independencia que tiene que tener el sistema de justicia, la capacidad de investigación y la capacidad de operación que debe de tener el Ministerio Público y su independencia. Mientras este tipo de cosas no se den, entonces nosotros vamos a seguir a la mano o a la voluntad del Poder Ejecutivo o del presidente de si quiere o no cumplir la ley. Y este es el tipo de situaciones que no pueden seguir sucediendo. Y segundo, que es algo bien importante, y es que yo siempre lo he dicho, el pecado original de la política es el financiamiento de las campañas políticas. Y el narcotráfico, el dinero de la corrupción, entró al sistema político a través de la aportación a las campañas políticas. Y hasta el momento, desafortunadamente, no se ha hecho la reforma necesaria que necesita todo el proceso electoral y también de reporte de financiamiento para que nosotros le vayamos cerrando la puerta al dinero que viene de la corrupción o del narcotráfico. Es más, desafortunadamente, bajo el acuerdo 001-2023, la Oficina de la Política Limpia
puso bajo reserva la información de los aportantes, ya sea personas jurídicas o naturales, a las campañas. Entonces, este tipo de situaciones no deben de seguir sucediendo. Debemos de más bien cerrarnos más para poder colocar procesos de cumplimiento que reduzcan el riesgo de que el dinero del narcotráfico siga financiando campañas, porque ahí es donde después los funcionarios están totalmente relacionados con el dinero, con las personas que entregan ese dinero y con las voluntades o lo que ellos buscan dentro del sistema. Entonces, es aquí la importancia de que nosotros trabajemos en todo ese tipo de reformas. Por esa amistad y esa deferencia que tuvo Juan Orlando Hernández con la DEA y los organismos de investigación de Estados Unidos de Norteamérica, estuvo de cachetes embarrados. Y cuando le tocó el momento a abogado Paniagua, se lo llevaron, lo juzgaron y lo condenaron a 45 años. Para usted, ¿qué se viene para nuestro país ya después de haberse logrado la sentencia condenatoria de 45 años para Juan Orlando Hernández Alvarado? Bueno, en primer lugar, yo creo que la clase política debe reflexionar, pero ha quedado sumamente y bien marcado que la clase política no le está haciendo bien al país. Creo que Honduras ocupa un nuevo liderazgo en clase política, necesita un liderazgo de clase política con nuevos brillos, una clase política nueva que no esté manchada, se ocupan rostros nuevos, porque en realidad creo que faltan muchísimas personas, se dice que faltan muchas personas que van a ser solicitadas en extradición hacia los Estados Unidos. Y aquí se ha hecho un debate si se sigue con el auto acordado o se crea una nueva ley. Creo que Honduras ocupa una ley de extradición, pero una ley de extradición que no ponga trabas a la extradición, porque el auto acordado, si bien es cierto, no es una ley, y es decir, no tenemos legislación para fundamentar aquí de forma interna esas extradiciones hacia los Estados Unidos. Todas esas cuestiones que hizo Juan Orlando Hernández de forma diplomática con la DEA y algunas reformas que hubieron aquí en Honduras no fueron tomadas en consideración en los Estados Unidos en el proceso penal contra Juan Orlando Hernández. La clase política más honesta de este país debe promover una serie de reformas a muchísimo o a prácticamente a casi todo el ordenamiento jurídico. Se necesita hacer reformas prácticamente en todo el ordenamiento jurídico y, sin duda alguna, tomar en cuenta lo que manifiesta el ingeniero Calix acerca de los programas de cumplimiento, que son sumamente importantes en cuanto a esta cuestión del financiamiento de fondos. Los programas de cumplimiento se están ya incrustando en los ordenamientos jurídicos para que sean considerados, si aquella persona que no tome en cuenta lo que son estos programas de cumplimiento, puede haber algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal. Esas cuestiones son sumamente elementales y está viniendo desde otros países toda esa información, sobre todo en el derecho anglosajón, donde es que ha estado bastante, o donde inició toda esta legislación en cuanto al cumplimiento, y se ha ido replicando en Europa y en algunos países de América del Sur. Esas cuestiones son bastante importantes. Creo que la clase política debe reflexionar. Si hay alguna persona que está metida en esas situaciones, creo que debe ser serio, honesto con este país y no presentarse en las próximas elecciones, porque si no, se va a seguir degradando el sistema político hondureño y eso le ha venido haciendo daño. Por eso es que si este país tuviese una clase política progresista, pues entonces creo que Honduras estuviera en otro nivel, en otros estadios de desarrollo. En el Congreso Nacional vivimos como estuviéramos viendo Netflix. Todos los días es un capítulo completamente diferente. No hay contundencia desde el Congreso Nacional. Los diputados, aquí todavía sigue mandando el Juan Orlandismo, ingeniero Calix. Todavía aquí hay acuerdos sobre la mesa para definir ciertos cambios donde puede haber un flachazo de justicia o anticorrupción, que no es tan contundente que se diga.
Miren, la verdad es que nosotros no podemos tener un país sano si no tenemos un Congreso Nacional sano. El Congreso Nacional es el que pone las reglas del juego. El Congreso Nacional es el que aprueba cómo se utiliza el dinero a través del proceso del presupuesto general de la República. Y habiendo estado en el Congreso Nacional, te puedo decir, mientras nosotros también no cambiemos la ley orgánica del poder legislativo, ese poder realmente no va a empezar a dar los resultados que nosotros necesitamos. Mientras nosotros también dentro del Congreso Nacional no tengamos una agenda clara hacia dónde nos queremos mover, eso va a seguir, así como tú dices, dando tumbos donde tenemos diferentes aprobaciones que no tienen impacto sobre el bienestar ni sobre la vida del ciudadano hondureño. Entonces aquí hay mucho por hacer en el Congreso Nacional. La verdad yo tenía expectativas mayores de la forma en que se podía manejar el Congreso, pero desafortunadamente no se han dado las reformas necesarias. Y ha existido también, en mi opinión, una falta de talento para el manejo de la agenda legislativa. Yo la verdad aquí sí no le daría tanta importancia a la bancada del Partido Nacional, porque ellos son 43 diputados de 128. Entonces, la mayoría de todo lo que se ocupa en el Congreso Nacional aprobar, se puede hacer con el resto. Es más, tenemos la ley de colaboración eficaz, que es una herramienta importante para la lucha contra los sistemas de impunidad y de corrupción que han existido en el mundo. Está parada desde hace meses. Ya casi está llegando un año, cuando está en su segundo debate, solo le hace falta el último debate. No existe razón para que este tipo de situaciones no hayan finalizado su proceso y ya tengamos esa ley. Entonces, aquí sí, en mi opinión, el Congreso Nacional, que es la clave para la mejora del país, más que todo hacia el futuro, no está cumpliendo tampoco con su labor. La pregunta que le voy a hacer va para ambos. Recientemente en Estados Unidos va al proceso electoral. Hay debates presidenciales, el último Donald Trump y Joe Biden. Este debate ha generado más risas, ha generado la comidilla en redes sociales. Los analistas internacionales han ahondado en las reacciones y la forma de dirigirse a Estados Unidos del mismo Joe Biden, la confrontación propia de Donald Trump, que todavía sigue un juicio pendiente, y así está lindando la política en Estados Unidos. ¿Esto le puede dar un giro al caso de Juan Orlando Hernández, sea si llega a Donald Trump o sea si continúa Joe Biden, o lo cambian a la última carta de la jugada? Bueno, yo creo que no le va a dar algún giro al juicio de Juan Orlando Hernández. No creo que el señor Donald Trump, después de todo lo que ha venido haciendo, porque fue condenado por 34 cargos, esa fue la condena que él recibido, fue encontrado culpable por 34 cargos, no creo que vaya aún, es decir, meter las manos al juego por Juan Orlando Hernández, cuando él tiene un serio problema en los Estados Unidos. Entonces, no creo que él se vaya a seguir quemando con ese gran problema que tiene. Y además, ¿qué le podría interesar a Donald Trump salvar a Juan Orlando Hernández? Aquí en Honduras ya vienen las próximas elecciones. A ver, se va a hacer el llamado para las próximas elecciones en septiembre, a ver quién van a ser los candidatos, a ver qué posicionamiento siguen los otros, el próximo presidente de Honduras en cuanto a Estados Unidos, porque a ver cuál va a ser la política exterior que va a haber del próximo presidente con respecto a los Estados Unidos, porque prácticamente los presidentes que hemos tenido han estado en consonancia con algunos intereses de los Estados Unidos. Por tanto, creo que no debería de meter sus manos en ese tipo de procesos el señor Donald Trump, y creo que no lo va a hacer, porque representaría aumentar o agravar más su situación dentro de los Estados Unidos y dentro del sistema judicial estadounidense, cuando se sabe que Estados Unidos tiene un sistema judicial sumamente sólido y que
no permite actos de corrupción, y lo podemos ver que un presidente tan exótico, extravagante como Donald Trump fue llevado a los tribunales de justicia. Sí, yo aquí concuerdo. La verdad es que realmente Honduras y el caso del presidente Hernández representa una parte minúscula del interés internacional de la política norteamericana. Y aquí yo concuerdo en el sentido de que creo que la herramienta que quedaría podría ser un indulto, pero no existe ningún tipo de ganancia. Es más, sería una pérdida para un nuevo presidente utilizarlo para sacar a alguien de la naturaleza y con los cargos que se le presentaron al presidente Hernández. Y solo quisiera recalcar un poco también, que lo mencionaba el abogado puntualmente, de ese cambio de liderazgo que nosotros necesitamos. Desafortunadamente, creo que no solo Honduras necesita cambios en sus liderazgos, tener liderazgos más éticos. Creo que si tuvieron los televidentes la oportunidad de ver el debate en Estados Unidos, deja mucho que desear también los dos liderazgos que están. Bueno, escuchaba hace poco también que hay algunas fuentes que mencionan que va a haber un cambio dentro del Partido Demócrata. Entendería totalmente si se hace el cambio, y más por lo que uno pudo ver en ese debate, pero en realidad aquí es una cuestión en la cual la ciudadanía debe de entender que tenemos que nosotros presionar para que estos cambios se den. Necesitamos nosotros tener líderes con ética, líderes con valores morales, para que su liderazgo pueda ser positivo sobre las instituciones, y para que ese mismo grupo de valores los empujen a crear instituciones que actúen éticamente. Existen procedimientos a través del mundo por medio de los cuales usted puede crear una institución ética, una institución que esté diseñada para poder reducir todos esos riesgos que se enfrentan como puede enfrentar un partido político. Entonces lo más importante es que nosotros de una vez por todas podamos hacer que aquellas personas que realmente tienen no solo la voluntad, sino que también la capacidad, porque y aquí se los digo desde la experiencia, nosotros estuvimos en el Congreso Nacional en el Partido Anticorrupción, y ahí nos pudimos dar cuenta. Esto no solo es una cuestión de voluntad, es una cuestión de tener la capacidad para poder enfrentar el sistema que se está enfrentando, para poder enfrentar todas las presiones que se dan en el poder ejecutivo o en el poder legislativo y hasta en el judicial. Y esto comienza con los valores y la ética que usted tenga como persona, porque eso es lo que también le va a ayudar a poder enfrentar ese reto, que no es un reto fácil, ¿verdad? Entonces, y que podamos tener impacto en esta lucha contra ese sistema, que lo que nos ha dado desafortunadamente es un nivel y una calidad de vida que no es la que espera el pueblo hondureño. Sin duda, Juan Orlando Hernández, y todo lo que ha ocurrido es un espejo para los políticos actuales, quienes gobiernan en estos momentos, que es el espejo más grande que hay. Y tanto el poder corrompen, las acciones afectan a la población, y el fin de quienes llegan al poder político es servir y no servirse de él. Gracias por atenderme aquí en Crucigrama y poder descifrar este caso de Juan Orlando Hernández y sus bemoles en política y qué se viene para los próximos años en nuestro país. Gracias. No, estamos siempre a la orden. Muchas gracias y fue un placer. Muchísimo gusto, licenciado Iván Flores. Y algo que es importante que decir es la democracia interna que debe haber en los partidos, que es necesario que esos estatutos los regule el Consejo Nacional Electoral, porque hay demasiada dictadura en esos partidos políticos. Muchas gracias. Saludos al pueblo hondureño. Después de la pausa, el vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres, estaremos abordando los 15 años del golpe de Estado contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, y siempre temas relacionados a nuestro país.
Compañía Broadcasting Centroamericana presenta su nuevo mapa de cobertura a nivel nacional. 10 repetidoras HD instaladas en los departamentos de Cortés para San Pedro Sula y Puerto Cortés, Atlántida para Tela y La Ceiba, Lloro para Olanchito y Lloro, Copán para Santa Rosa de Copán y La Entrada, Comayagua para Comayagua y La Paz, Francisco Morazán para Tegucigalpa, Choluteca para Choluteca, Olancho para Catacamas y Juticalpa, con enlaces H265 para Norte, Centro y Suramérica. Canal 6 Internacional. Noti 6. Cobertura noticiosa dentro y fuera del territorio nacional. La más completa red de corresponsales, profesionales de la comunicación, informando desde cada rincón de nuestro país. Porque usted cuenta con nosotros. Noti 6, lunes a viernes, 11:30 am y 6 pm. Sábado, 6:30 pm. Domingo, 6 pm. En Canal 6 Internacional. Este lunes iniciamos la semana disfrutando de Bienvenida la Mañana. Y en nuestro segmento A Ponerse en Forma te brindaremos todos los detalles de una rutina para que tengas unos glúteos de impacto. ¿Querés estar informado? El segmento de las noticias es tu mejor opción para conocer lo más importante que acontece a nivel nacional e internacional. Y este fin de semana tenemos actividad en la Copa América, Eurocopa y por supuesto también el mercado de pases en la Liga Nacional. Todo esto en nuestro segmento Deportes BLM. Como siempre, recuerda que aquí te presentamos deporte, farándula, noticias y mucho entretenimiento en punto de las 9 por la señal de Canal 6 Internacional. Bienvenida a la mañana. El resumen deportivo más completo se le ofrece TVC Deportes. El comentario y la opinión calificada de sus presentadores. TVC Deportes, lunes a viernes, 5 de la tarde y domingos 11:30 de la mañana. En Canal 6 Internacional. Continuamos en Crucigrama a través de Canal 6, la alternativa en la información, completamente en vivo, abordando los temas referentes de este día. Hay que tener mucho cuidado con ese huracán Beryl, que es un peligro y el mayor impacto sería aquí en la costa norte de Honduras. En San Pedro Sula hay turbulencias en la política. Ya se ha reunido la abogada Rixi Moncada con los diputados del departamento de Cortés, se reunió con los alcaldes, ya tenemos ahí la fotografía donde ya han ubicado al ministro Rudo Pastor, que ya culmina su cargo al frente de la Secretaría de Prensa, que culmina su cargo al frente de la Secretaría de la Presidencia, para venir a las actividades políticas. Ahí en un mensaje, el ministro Rudo Pastor siendo presentado como coordinador de campaña del Valle de Sula.
y es que han existido una serie de problemas a lo interno de Libre aquí en el departamento de Cortés, que no se ha podido subsanar esos bemoles. Y ante un partido que esté en el poder, no puede, o lógico, un partido en el poder no puede estar dando tumbos ni improvisando, sino que tiene que estar en la línea de continuar el poder o de seguir gobernando. Ante todo eso, y que hay un resentimiento en la base contra los diputados, contra algunos regidores que han hecho malas cosas aquí en Cortés, han venido y han puesto como mano derecha, persona de confianza de la abogada de Rixi Moncada, al ministro Rudo Pastor. Viene a conciliar, y aquí es donde van a empezar a ubicar, según me han comentado, sobre esa reunión que fue en San Manuel Cortés, qué candidatos a alcaldes van a empezar a colocar en los 12 municipios del departamento. Todavía los que han lanzado, algunos han sido meramente calcamonías que después se van a cambiar. Puede ser que eso se dé así, ¿verdad?, para llenar los espacios. Todavía no hay nada escrito en los partidos políticos. No hay absolutamente nada escrito. Y eso tiene que tenerlo muy claro. De aquí a noviembre muchas cosas pueden pasar. Pero bien, pasando a otro tema. Nos llama la atención, hoy hubo desayuno en una plaza de San Pedro Sula. Roberto Contreras, Jorge Calix, al parecer este es Pedro Barquero, y la persona que está atrás no la logro identificar. Me dicen que es Steve Fajardo, el yerno del alcalde Roberto Contreras. 4 ciudadanos, ahí están, vean ustedes, Jorge Calix y Roberto Contreras. Ahora, en el Partido Liberal, se los voy a decir aquí, el grupo derechoso del Partido Liberal no quieren que Roberto Contreras se lance a la alcaldía de San Pedro Sula en cualquier corriente interna, porque dicen que siempre se ha ido, siempre ha cambiado, siempre ha titubeado Roberto Contreras como candidato, que renunció como regidor, y dicen que no es de fiar y que tienen una carta tienen una carta guardada y que es un empresario de San Pedro Sula, pero todavía no han revelado y no se sabe si el empresario liberal de San Pedro Sula acepta. Entonces, Jorge Calix ya ha entablado pláticas con Roberto Contreras. Narrala, al parecer, mañana lunes, el lunes 1 de julio, se va a presentar al Consejo Central del Partido Liberal, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, para supuestamente inscribirse y que va a participar en elecciones internas. Los han denominado caballos de Troya en el Partido Liberal, porque dicen que no hay confianza en estos caballeros que incursionan en la política. Aquí es quién va a jalar más, si Jorge Calix o Salvador Narrala. Pero aquí uno de los dos está perdido, está reventado. Pero claro, ellos andan haciendo lo de ellos. Ya Jorge Calix ha oficializado su postura, que está con el Partido Liberal, y pues vea usted, buscan a Roberto Contreras porque es el centro de atención de los alcaldes liberales aquí en el departamento. Pero los demás alcaldes liberales en el departamento, los alcaldes liberales en los otros municipios que son fuertes, ¿con quiénes se van a ir? ¿Con quiénes se van a ir al final? Demasiado candidato presidencial tiene el Partido Liberal. Al final esto es beneficioso, va a perjudicar al Partido Liberal. ¿Qué podrá pasar? ¿Qué podrá pasar en eso?
aquí en el Partido Liberal. Todavía no hay nada escrito, todavía no hay nada escrito, y eso fue lo que ocurrió pues aquí en San Pedro Sula. Definitivamente el espectro político está cambiando, y aquí cada partido va a asegurar carta en los municipios, diputados y por supuesto a la presidencia de la República. Hacía sorna el expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales, coordinador de Libre, cuando decía que a Rixi Moncada se le estaban yendo los contrincantes a otros partidos. Puntualmente refería a Jorge Cálix, que véanlo, ya anda en pláticas con los alcaldes, Bueno, esto es así. Vea usted qué va a esperar de los políticos y de la política. En el Partido Nacional de Honduras, ya en San Pedro Sula lleva un candidato a la presidencia, que es el economista Carlos Urbizo Solís. Carlos Urbizo Solís ha hecho un llamado a toda la vieja guardia del nacionalismo, a los hijos de la vieja guardia del nacionalismo, para sumarse al rescate del Partido Nacional. Hasta el momento no es contundente que lleven a la alcaldía como precandidato al ingeniero Armando Calidonio, porque Armando Calidonio ha pedido que lo lleven en consenso, y ya no lo aceptan, porque antes era una cosa cuando era alcalde de San Pedro Sula y que tenía poder de decisión y tenía el pisto. Ahora las cosas se han vertido, ya no es un referente en el nacionalismo Armando Calidonio como fuerza de lanza. Entonces van a llevar otro candidato, todavía se desconoce quién será el precandidato a la alcaldía por San Pedro Sula de Carlos Urbizo Solís. Y en Tegucigalpa también se desconoce quién va a ser. Ya los demás candidatos presidenciales pues han presentado sus cuadros, sus estructuras, quienes van a participar. De ahí de lo demás no se sabe. Lo que sí ya muchos ya tienen estructurados los municipios, van al llenado de las firmas para la inscripción de sus movimientos. El calendario que ya se viene de las actividades en el Consejo Nacional Electoral para el mes de agosto, ya estarán juramentando a los nuevos comisionados, a los nuevos concejales del CNE, a fortalecer el sistema electoral en el país, a democratizarlo, actualizarlo, hacerlo más cercano a la población. Porque vea usted, los procesos electorales se han blindado tecnológicamente de forma de otros lados, por el tema de los hackers que entran a los sistemas, a los software de cómputo, y ahí empiezan a modificar y a boicotear los resultados que van teniendo. Tiene mucho trabajo los nuevos concejales, mucho trabajo en darle y garantizarle a la ciudadanía un proceso electoral completamente robusto, transparente para la población. Aquí siempre van a querer llamar, en caso de que, o colocar en el imaginario colectivo, que si no gana un partido contrario, o que si no gana la oposición en el país, porque creen que y ellos tienen la esperanza de que van a ganar, van a empezar a decir que aquí manipularon los sistemas de cómputo, que se robaron las elecciones, y por ahí va a ir. La oposición en el país no ha logrado amalgamarse, han dado tumbos en su forma de ejercer una oposición. Vea usted lo que hicieron el pasado 28, 29 y 30 de junio. Montar una campaña de que estaban en contra de un foro de izquierda, el foro de Sao Paulo y el foro de Puebla,
como que si eran gente criminales, como que si venían aquí con la guillotina a liquidar gente. Y eso es un grupo de políticos de izquierda que vienen a eso, a debatir ideas, como también están los grupos políticos de derecha que se debaten en el mundo. Entonces, aquí buscan azotar y asustar con el petate del muerto. Por todo quieren asustar aquí, y aquí no hay más que nada. Eso es hablar y hablar y hablar. Es hablar, pero no hay propuestas en el país de parte de la oposición, y eso, vea usted, por todo, generando un montón de islas en los partidos políticos para poder querer lograr y tomar el poder de la presidencia y del Congreso Nacional. En las próximas elecciones viene un arduo trabajo para la población, que una vez cada 4 años tiene la posibilidad de elegir diputados, alcaldes, presidencial. Tiene que escoger diputados que han generado un cambio, que han generado una propuesta en su departamento, en su municipio. Cuánta necesidad se ha ido agravando a lo largo de los años, y los diputados que se han hecho ricachones, que han tenido poder y se han olvidado de las áreas rurales remotas en el país. Vea usted cuánta pobreza, vea los indicadores cómo se elevaron estrepitosamente, producto de esa desigualdad y producto de no llevar ese presupuesto a los municipios que tanto lo necesitan. ¿Cuántos municipios aquí tienen problemas con la conexión de carretera, con el tema de el rubro eléctrico? Hay serios problemas. Todavía aquí en Honduras hay escuelas bajo los árboles. Los presupuestos no alcanzan. Aquí trabajan en la construcción de escuelas, pero vea usted, siempre salen escuelas con problemas de techo, problemas de asiento, que hace falta un maestro. El problema de la educación es que ha generado disconformidad en los padres de familia. La educación necesita una transformación profunda, desde que se imparte la clase, las metodologías. Es muy necesario que pongan los ojos en la educación y que lo manejen meramente profesores, expertos en el tema educativo. Pero cuando el político entra, quizás genera cambio estructural, pero el mayor problema está aquí. El mayor problema está aquí en la conciencia, en generar la conciencia, en el aprendizaje que los niños y jóvenes reciben en los centros educativos. Y es lo que denunciaba el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, que los centros educativos de secundaria están graduando jóvenes con problemas en las matemáticas, en el español, en la geografía, en los estudios sociales. No van preparados. La pandemia ha dejado una situación grave en el sistema educativo y eso va a tardar 10, 15 años. Los profesionales que acaban de graduarse por falta de este tema de estar en los centros técnicos que no lograron las prácticas, ahí hace falta eso y eso es notorio. Por eso cuando van a la universidad pública y se enfrentan a la prueba de aptitud académica, ese es el primer tropiezo para jóvenes en nuestro país que desconocen los números, que desconocen los ejercicios matemáticos, que desconocen la gramática, la fonética. Y en eso debemos trabajar. Si hay serios problemas en las ciudades, no me quiero imaginar en el área rural, y yo insisto en el área rural, que ahí se debe dirigir el mayor presupuesto de la República, en la gente, pues, teniendo un pueblo sano, un pueblo bien educado, es la transformación de nuestro país. De ahí viene por añadidura el tema de las carreteras, los cambios en los municipios. Por eso los alcaldes deben de acelerar los alcaldes con proyectos contundentes, no andar ahí haciendo remedios en las comunidades, sino que tienen que ser una visión a 50 años. Las ciudades van en crecimiento
y hoy tenemos el parque vehicular más grande. San Pedro Sula es un caos vehicular, necesita el libramiento para poder aliviar un poco el tráfico de la ciudad. Lastimosamente aquí no han tomado en cuenta el plan maestro que tiene contemplado hacia dónde debe dirigirse la ciudad, hacia dónde se va a llevar la ciudad. Aquí el crecimiento poblacional cada día aumenta, pero ¿qué hacen las autoridades para el tema de aguas negras, el tema de agua potable, el tema de desarrollo urbanístico? La ciudad se puede al final convertir en un solo despelote, en un solo desorden, que no se va a poder ni salir ni entrar en la ciudad. Esa debe ser la visión, el futuro de los alcaldes de nuestros municipios. Y usted, ciudadano, ciudadana, debe de mirar ahí, debe de ver la propuesta, no ver el político, no ver quien no genere cambio y no genere propuestas, porque si no, es estar alimentando más de lo mismo. Ha sido un gusto estar con ustedes aquí en Crucigrama a través de Canal 6. Ojalá que cuando los invitados se comprometen a comparecer con nosotros, que tengan la mayor seriedad del caso y no nos dejen a media. Pero lo importante es que aquí tenemos materia para debatir y poderles dar a ustedes contenido. Muchas gracias, nos encontramos el próximo domingo, 8 de la noche, a través de Canal 6.